primer tema que quiero tratar es sobre esta búsqueda de una nueva negociación entre una oposición democrática y el gobierno. Hay una delegación unitaria de la oposición en Estados Unidos buscando apoyos para una negociación con el gobierno venezolano. ¿Qué tipo de frutos pueden dar estas reuniones cuando ya uno de sus miembros, Gerardo Blay, ha dicho que no hay garantías de nada para obligar a Maduro a negociar? A ver, primero quisiera aclarar algo, ¿no? Me llamó la atención ese término que usted utilizó, una delegación de la oposición unitaria, o una delegación unitaria, creo que algo así me dijo. Así lo han colocado los medios, pero realmente quienes estamos en Venezuela y conocemos las vísceras de la situación política de nuestro país, sabemos que eso no es cierto. Okay. Sabemos que la oposición venezolana es absolutamente heterogénea y que está terriblemente atomizada en estos momentos. Entonces, hablar de una delegación de la oposición unitaria es sobrevalorar de alguna manera, creo yo, el peso de esa delegación. No obstante, yo creo que lo que están haciendo es absolutamente valioso, no cabe discusión. ¿Por qué es valioso? Porque no es posible una solución en Venezuela sin el apoyo de la comunidad internacional. La comunidad internacional es fundamental, no para lograr la salida de Nicolás Maduro, sino para lograr la aceptación de lo que pudiera venir después de la salida de Nicolás Maduro. Allí es donde la comunidad internacional juega un rol fundamental. Y en estos momentos en los cuales la administración de Nicolás Maduro tiene varios frentes abiertos a nivel internacional que le generan una profunda vulnerabilidad, mantener un contacto directo con esos frentes es también un tema fundamental. ¿Cuáles son esos frentes? Bueno, por una parte está Estados Unidos y el tema de las sanciones, que han tenido un impacto tremendo en la capacidad de maniobra de la administración de Nicolás Maduro, y eso hay que decirlo, hay que reconocerlo. Por otro lado está el tema de la Corte Penal Internacional. El hecho de que no haya existido un pronunciamiento por parte de la fiscal general saliente de la Corte Penal Internacional, la fiscal Bensouda, es altamente significativo, porque si bien es cierto que desde la administración de Nicolás Maduro se ha hecho un gran esfuerzo por dilatar el pronunciamiento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, también es cierto que ese retraso favorece la posibilidad de una negociación política que le quite a Nicolás Maduro y a algunos de sus colaboradores más cercanos en el alto gobierno un poco la presión que pudiera significar ir a juicio en la Corte Penal Internacional. Hay quienes dicen que el tema de la Corte Penal Internacional corre por un carril y los asuntos políticos corren por otro, que no debería haber, digamos, una implicación política en la decisión que se tome a nivel de la Corte Penal Internacional. Eso es verdad desde el punto de vista teórico, es verdad de acuerdo a lo que dice el Estatuto de Roma, pero todos sabemos que en relaciones internacionales digamos, el kit del asunto siempre es una puja constante entre la norma y el poder. Y la Corte Penal Internacional no escapa de esa puja entre norma y poder. Entonces, hay varios temas a nivel internacional que pudieran favorecer los objetivos de la verdadera oposición venezolana que busca un cambio radical en Venezuela y los objetivos de supervivencia o de disminución de los costos de permanencia en el poder que busca la administración de Nicolás Maduro. Y en ese tema, doctora, ¿quién podría ejercer presión? Porque usted dice que es un costo poder en la Corte Penal Internacional. ¿Podría ejercer presión Estados Unidos? No, porque Estados Unidos no es parte de la Corte Penal Internacional. Okay. Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma y no reconoce las competencias de la Corte Penal Internacional. Pero sí, evidentemente, ¿de qué se trata el asunto en la Corte Penal? De llevar a juicio por crímenes de lesa humanidad a varios altos funcionarios de la administración de Nicolás Maduro, ¿ok? Aun cuando esos nombres todavía no han sido revelados a la opinión pública, no sabemos exactamente quiénes son las personas que pudieran ser enjuiciadas en la Corte Penal Internacional, es fácil suponer que es el entorno más inmediato de la cúpula de poder en estos momentos en Venezuela. Entonces, evidentemente, si algo se pudiera hacer para atenuar el impacto de un juicio en la Corte Penal Internacional, que recordemos, la Corte Penal no enjuicia ni a gobiernos ni a Estados. La Corte Penal enjuicia a personas. Estamos hablando de juicios sobre personas, con impactos que pudieran ser muy graves sobre personas,
sobre individualidades. Si esas personas, que ellos deben saber quiénes son los que están allí retratados, pudieran hacer algo para minimizar el peso de la justicia internacional, pues sin lugar a dudas van a estar dispuestos a hacerlo. Y eso es parte probablemente de lo que se esté debatiendo en esas conversaciones y en esas negociaciones a nivel internacional. Usted dice que la oposición está totalmente atomizada y que de hecho tiene una baja aceptación popular. Lo mismo ocurre con el propio gobierno. Hay más o menos el 80% del país, cuidado si no más, que no lo reconoce o no lo acepta como gobierno. ¿Quiénes deberían entonces ser los miembros que integren esa mesa de negociación para que genere confianza en la población y no se atasquen las conversaciones como en el pasado? Hay una diferencia entre el gobierno y la oposición. La oposición está absolutamente atomizada y la atomización de la oposición es perfectamente visible a la opinión pública. El gobierno suponemos que está atomizado, pero esa atomización no es visible a la opinión pública. Esa atomización ellos han comprendido que la deben manejar muy puertas adentro. Hay quienes hablan del grupo de uno, el grupo de otro, de enfrentamientos de poder entre el sector este y el sector el otro, pero no hay, digamos, a nivel de la opinión pública abierta, revelaciones claras, categóricas, de que efectivamente eso está pasando dentro de la revolución bolivariana, dentro de lo que normalmente se conoce como el chavismo, ¿ok? Esas son suposiciones que algunos hacen y probablemente tengan fundamentos, probablemente sean un poco producto de la imaginación, eso no lo sé, hasta ahí no puedo yo llegar, pero no es absolutamente evidente. Lo que sí es evidente y es una realidad incontrovertible es que Nicolás Maduro está en el poder. Y que su entorno, su círculo más cercano está en el poder, y que ellos son los que definen las leyes en este país, y que ellos son los que determinan cuáles son tus obligaciones y cuáles son tus derechos. Eso no lo puede negar absolutamente nadie. Entonces, cualquier negociación, en principio, por ese lado los tiene que incluir a ellos, porque ellos son los que en un momento determinado tendrían o que salir del poder o que ceder espacios en el poder. Tienen ellos que estar incluidos. Por el sector opositor el asunto es mucho más complejo, porque en el sector opositor, como usted decía, la atomización es completamente visible. Es perfectamente identificable, por ejemplo, la posición que tiene el sector que apoya a María Corina Machado. Es perfectamente visible la posición que tiene el sector que apoya al señor Juan Guaidó. Es perfectamente visible la posición que tiene ese pequeño sector, ese sector muy pequeño, minoritario, que supuestamente representa a la oposición y que en estos momentos está en la Asamblea Nacional. Entonces, todos esos sectores definitivamente juegan a la hora de tener que aceptar una decisión o un eventual acuerdo. Sin embargo, yo creo que si lo que se logra en esa negociación en la que participen representantes de Nicolás Maduro, que no sabemos quiénes son, ¿ok? Lo que sabemos es que hay una delegación de la oposición venezolana en una gira internacional, pero no sabemos quiénes están del lado de Maduro en esa gira internacional. Sabemos que el canciller ha estado en gira, sabemos que la vicepresidenta ha estado en gira, pero no sabemos si es parte de lo mismo, no sabemos si están exactamente en el mismo proyecto. Sobre eso hay una gran opacidad. El hecho de que se logre un eventual acuerdo y que ese acuerdo pueda ser potable, por decirlo de alguna manera, es decir, pudiera ser digerible por la mayoría del pueblo venezolano, ya eso sería un gran paso, un paso adelante, y obligaría a los otros sectores de la oposición contrarios a la figura de Juan Guaidó muy probablemente a aceptar lo que se acuerde o a bajar el nivel de presión para marcar un rumbo diferente. No sé si logro explicarme. Sí. Ahora, ¿quién debe llevar la batuta en esas negociaciones? Porque bueno, hay analistas que dicen que el hecho de que una delegación opositora esté en Estados Unidos es darle como mucho poder en la toma de decisiones que pueda tener Washington en esas posibles negociaciones. ¿La batuta de esas negociaciones la debe llevar Washington o los venezolanos? No, la deben llevar los venezolanos, y eso es lo que te decía al principio. El contenido de la negociación lo debemos decidir los venezolanos.
pero hay que reconocer que hay una gran presión que viene desde Washington, que también ha jugado un papel importante en todo esto. Si el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos no hubiera tomado las decisiones que ha tomado con relación a la limitación de la capacidad de Nicolás Maduro para manejar los recursos financieros de Venezuela en el exterior, pues a lo mejor la administración de Nicolás Maduro no se sentiría tan presionada para ir a una mesa de negociación. Si desde los países de la Unión Europea no se hubiera hecho tanta presión por llevar adelante sanciones vinculadas a violaciones de derechos humanos, a ruptura del orden democrático y todo esto, pues evidentemente Nicolás Maduro no tendría ni siquiera necesidad de enviar a su canciller o a su vicepresidente o a otros voceros, tal como los ha mandado a los países europeos a tratar de hacer lobby. Evidentemente hay una presión a nivel internacional que se está resintiendo en Miraflores. Y esa presión, si cede, modifica por completo la necesidad de negociación que puede tener el propio Nicolás Maduro. Por eso es importante mantener los contactos en Washington, mantener los contactos en Bruselas y mantener los contactos en el mundo entero. Hay que partir de algo que es fundamental en materia de negociación. Nadie se sienta a negociar si no se siente presionado para hacerlo. Okay. Si alguien considera que tiene capacidad para alcanzar sus objetivos por sus propios medios, no se va a sentar a negociar. Cualquiera persona, gobierno, institución, lo que sea, se sienta en torno a una mesa de negociación cuando siente que no tiene la capacidad necesaria y suficiente para alcanzar sus objetivos. ¿Y qué hace que no tenga la capacidad necesaria y suficiente para alcanzar sus objetivos? Que esté recibiendo presión. Desde diversas fuentes, y una de las fuentes que está presionando es precisamente Washington y Bruselas. Entonces es necesario hablar con Washington y Bruselas y ver hasta qué punto ellos van a seguir presionando o hasta qué punto pudieran ellos ceder a cambio de que Nicolás Maduro, que está sentado en un lado de esa mesa de negociación a través de sus representantes, pues también haga algunas concesiones importantes. Okay. Así como usted dice que Estados Unidos está ejerciendo una presión importante, ¿qué peso pueden tener aliados políticos de Maduro, como Cuba, China, Rusia, en la mediación que pueda haber en Venezuela? Habría que verlos por separado, no son exactamente el mismo. El impacto que puede tener Cuba es sumamente limitado. Cuba es un país que está en estos momentos tratando de sobrevivir a una propia crisis interna. Cuba por primera vez en la historia durante muchos años ha tenido manifestaciones de rechazo y de inconformidad en el interior de su país por parte de personas que han salido a la calle a manifestar inconformidad por lo que se está viviendo en ese país. Eso no había sucedido antes. Más bien Cuba siempre ha necesitado de una suerte de sponsor, de una suerte de protector a nivel internacional, de una suerte de tutela a nivel internacional. La tuvo en una época por parte de la Unión Soviética, después la encontró en Venezuela. O sea, Cuba no es un estado que pueda, digamos, patrocinar a Venezuela, que pueda apoyar a Venezuela más allá de un apoyo político, de un apoyo moral, y la moral en el tema internacional es algo absolutamente impreciso. El caso de Rusia. Rusia está, digamos, presidida por Vladimir Putin, que tiene una gran nostalgia por aquel poder hegemónico que en algún momento tuvo la Unión Soviética. Y él, en nombre de esa nostalgia, quisiera reposicionar a Rusia en el espacio que una vez le correspondió a la Unión Soviética. Pero la Rusia de hoy no tiene la capacidad ni el poder que en algún momento tuvo la Unión Soviética. No tiene la capacidad económica, no tiene la credibilidad internacional, no tiene la capacidad militar, no tiene el poder que en algún momento tuvo la Unión Soviética. Entonces Rusia puede ser un apoyo importante, pero Rusia en estos momentos tiene inclusive muchos intereses comerciales, inclusive que defender con el mundo occidental. A la hora de tomar una decisión entre la defensa de sus intereses con Estados Unidos y la protección a Venezuela, habría que ver hacia dónde se inclina la balanza en el caso de Rusia. En el caso de China, China despunta como una gran potencia desde el punto de vista comercial. A China lo que le interesa es controlar recursos naturales y mercados absolutamente productivos en el mundo entero. Ya eso lo tiene.
China ha logrado en los últimos 5 años tener más presencia en América Latina de la que tuvo en toda su historia. Nunca antes China había tenido tanta presencia en América Latina como la tiene en estos momentos. Ya el objetivo fue alcanzado. China más bien ve con cierta preocupación la incapacidad de Venezuela de honrar sus compromisos con aquel país. ¿Lo ves? Es decir, que si llegara un nuevo gobierno a Venezuela que le garantizara a China igualmente el acceso a los mercados, el acceso, aunque fuera regulado, a fuentes de recursos naturales, sobre todo recursos energéticos, y además le garantizaría que va a honrar los compromisos ya adquiridos por Venezuela con Pekín, probablemente China no tenga ninguna dificultad en que el huésped del Palacio de Miraflores sea otro y no Nicolás Maduro. Es decir, son unas relaciones o unos acomodos como muy circunstanciales, le llamaría yo. Mire, ¿qué efecto causa en la comunidad internacional que la oposición se encuentre, como usted dice, atomizada o cada vez más fragmentada? Por ejemplo, lo que ocurrió ayer, por un lado Guaidó habla de un acuerdo de salvación y por otro lado un Capriles cuestiona la vigencia del gobierno interino y le pide a Estados Unidos ser cuidadoso con los recursos que le asignen. Hay otro sector que empuja hacia una constituyente y hay otro que habla de un revocatorio, es decir, van por caminos paralelos. Por eso te decía que en el caso de la oposición la atomización no solamente existe, sino que además es pública y notoria. Así como la percibimos nosotros, la percibe igualmente la comunidad internacional. Por eso es que a nivel internacional se ha hecho un gran esfuerzo por identificar casi de manera quirúrgica cuáles son los voceros de la oposición con los cuales se va a interactuar. Por eso es que Capriles no tiene ningún espacio a nivel internacional. Por eso es que María Corina Machado ha visto reducir fuertemente su espacio a nivel internacional. Si nosotros buscamos los apoyos de gobiernos extranjeros a la oposición venezolana, vamos a ver que los apoyos de gobiernos extranjeros van prácticamente en su totalidad a la oposición representada por Juan Guaidó. Es decir, que a nivel internacional se reconoce el liderazgo opositor de Juan Guaidó. Los otros se consideran como minoritarios, ¿ok? Tienen más impacto a nivel interno que a nivel internacional. Logran más dividir la opinión pública a nivel interno que a nivel internacional. Hacen más daño a nivel interno que a nivel internacional, porque a nivel interno generan en un grueso de la población venezolana una sensación como de orfandad en cuanto al liderazgo político. Hay millones de venezolanos que en este momento no se sienten identificados con absolutamente ninguno de los líderes políticos. ¿Por qué? Porque perciben que no son capaces de ponerse de acuerdo. ¿Y cuál es la observación que hacen esos millones de venezolanos? Bueno, que si no son capaces de ponerse de acuerdo en torno a la manera de acceder al poder, ¿cómo van a poder luego ponerse de acuerdo en torno a la manera de ejercer el poder? Ahí es donde está la gran dificultad. Entonces existe un gran temor de que lo que pueda venir después sea peor de lo que ya tenemos. En materia de las sanciones internacionales y de la política exterior que ejerce Estados Unidos en el caso de Venezuela, hay quienes creen que hay cierta flexibilización en materia de las sanciones con el gobierno de Joe Biden en comparación al de Donald Trump. Por ejemplo, hace algunos días, el 17 de junio, la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro informó que permitirá las transacciones que involucren al gobierno venezolano y al Banco Central en pagos relacionados con asuntos de la pandemia. ¿Esto puede tomarse como una cierta flexibilización de las sanciones? Pues yo no lo creo en lo absoluto. Primero porque si nosotros revisamos todas las órdenes ejecutivas que han emanado desde Washington en torno a sanciones, vamos a ver que todo lo que tiene que ver con el tema salud y el tema alimento está completamente exento del alcance de las sanciones. Yo creo que lo que salió hace unos días atrás desde Washington fue la aclaratoria, pues, de cuál es el verdadero alcance de las sanciones y la ratificación de que las sanciones no deben afectar lo que tiene que ver con la adquisición de vacunas, porque eso se enmarca en el ámbito de salud, que está expresamente excluido del alcance de las sanciones desde el primer momento. Pero yo creo que lo que ha habido desde Washington es una suerte de aclaratoria que pareciera ser necesaria en tanto y en cuanto algunos bancos aparentemente, te obstaculizaron el tránsito de los recursos que había enviado Venezuela para la adquisición de las vacunas. Lo que ha hecho Estados Unidos es decirle, no, eso no lo puedes hacer porque las vacunas están en el ámbito salud y todo lo que tiene que ver con salud está fuera del alcance
alcance de las sanciones. Mm. Eso es lo que ha hecho Washington. Del resto yo no he visto que haya levantado ninguna sanción en contra de, digamos, el comercio petrolero venezolano y las finanzas de Venezuela. Y mucho menos he visto que haya levantado alguna sanción en contra de funcionarios de la administración de Nicolás Maduro, ¿no? Ahora, Nicolás Maduro, le preguntaron un periodista hace 2 días el nivel de aislamiento que puede tener tras estas sanciones y tras estos señalamientos que han hecho organismos internacionales por señalarlo de crímenes de lesa humanidad. Nicolás Maduro dijo que él no está aislado, que está articulado con 2 potencias y una comunidad multipolar. ¿Esto es realmente así? ¿Maduro no está preso en Venezuela? No, yo creo que eso es tratar de convencerse él mismo de algo que él sabe que no es verdad, pues. Sí, definitivamente hay una situación de aislamiento internacional, tanto aislamiento internacional hay que en el mundo hay 193, 194 países y Maduro solo cuenta con 2. O sea, si eso no es aislamiento, ya quisiera que alguien me explicara qué es aislamiento internacional, ¿no? Estos cambios que ha hecho este año, por ejemplo, escarceló a los directivos de Citgo, que eran presos políticos, permitió que 2 rectores considerados de la oposición estuvieran dentro del CNE y permitió el ingreso del plan de alimentación de la ONU. Estos cambios que ha hecho el gobierno están siendo tomados en cuenta por la comunidad internacional para negociar. Están siendo tomados en cuenta como evidencias de una situación de desesperación. Lo único que ha hecho es tratar de dar algunas señales de disposición a rectificar en áreas en las cuales se había mantenido absolutamente hermético y empecinado. Por ejemplo, aceptar la ayuda alimentaria por parte de Naciones Unidas y aceptar ayuda por parte de la Cruz Roja Internacional, lo único que hace es ratificar su fracaso. ¿Por qué? Porque si no hubiera fracasado no necesitaría que las Naciones Unidas enviara alimentos a Venezuela y no necesitaría que la Cruz Roja Internacional enviara medicamentos a Venezuela. Eso es la materialización del fracaso y por eso es que le costaba tanto aceptarlo. Los movimientos que hemos visto, sobre todo a nivel de Fiscalía General de la República en Venezuela, están muy orientados a tratar de mitigar el impacto que tiene el caso Venezuela en la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Porque parte de lo que se cuestiona en la Corte Penal Internacional es la falta de la aplicación de justicia en Venezuela. Y eso es lo que agrava la situación de los que pudieran estar implicados en crímenes de lesa humanidad. Entonces, lo único que se está haciendo es tratar de mitigar un poco el impacto que pueda tener el proceso en la Corte Penal Internacional en contra de altos funcionarios venezolanos. Yo creo que son, digamos, medidas un poco desesperadas. Estamos también en un año electoral, no olvides eso, que estamos en un año electoral. El pueblo necesita que le lleguen alimentos, el pueblo necesita que le lleguen medicinas, y hay una buena parte del pueblo que con mucho dolor debemos admitir, no sabe ni le interesa mucho saber de dónde llegan los alimentos o de dónde llegan las medicinas. Lo único que les interesa es que ellos tengan acceso a esos recursos. Y si Nicolás Maduro los puede poner a circular en territorio venezolano, pues el beneficiario va a ser él, porque ese grueso de la población no tiene conciencia de dónde está llegando eso. Si hubiera conciencia real, la población venezolana estaría absolutamente inconforme con el hecho de que el contenido de los CLAP es en un 80-85% importados. Eso debería generar muchísimo malestar, pero no lo genera, porque en una situación de hambre, en una situación de miseria, en una situación de supervivencia, la gente lo que espera es tener algo que comer, no le importa de dónde venga. Okay. Y eso lo ha entendido muy bien la administración de Nicolás Maduro. ¿Y qué otras cartas puede jugar Maduro para lograr que lo reconozcan como presidente o simplemente ganar tiempo? La oposición está exigiendo como parte del acuerdo unas elecciones presidenciales libres, pero ya Diosdado Cabello, siempre adelantándose, ha descartado aceptar esta posibilidad. Sí, bueno, definitivamente el hecho de que hayan 2 rectores supuestamente no, 2 rectores opositores en el Consejo Nacional Electoral no es ninguna garantía de que va a haber un proceso electoral absolutamente limpio. Eso por una parte. Las decisiones en el Consejo Nacional Electoral se toman por mayoría y todos sabemos que cuando estamos hablando de 5, 2 no representan la mayoría.
El pensar que las elecciones del venidero mes de noviembre van a resolver el problema y le van a dar a Venezuela la legitimidad y a Maduro y a la Asamblea Nacional la legitimidad que tanto necesitan a nivel internacional es bastante ilusorio, es bastante ingenuo si se quiere, es una actitud casi que infantil, porque evidentemente la legitimidad de la Asamblea Nacional y de este segundo periodo tan cuestionado de Nicolás Maduro no depende de unas elecciones a gobernadores, alcaldes, concejales, ni nada de esto, ¿no? La exigencia de una elección presidencial adelantada es parte de la desesperación que existe en el sector opositor por tratar de lograr cambios absolutamente radicales, pero también son como aspiraciones extremas. Cuando tú te acercas a un proceso de negociación, tú siempre tienes que llevar, digamos, en la mano una máxima aspiración, de forma tal de que cualquier cosa que tú puedas conseguir por debajo de esa máxima aspiración sea aceptable. Y tienes que llevar una mínima aspiración, que es lo mínimo que tú puedes aceptar para considerar que esa negociación fue realmente efectiva, fue provechosa. Evidentemente la máxima aspiración es que haya elecciones presidenciales, pero que sean elecciones que puedan ser verificadas como libres, justas, transparentes, democráticas, es decir, que cumplan los estándares exigidos por la comunidad internacional. Y eso sabemos que es una ambición sumamente alta, pues. Pero es parte de la máxima aspiración que se lleva a un terreno de negociación. ¿Y cree conveniente que la oposición mantenga la figura del gobierno interino o gobierno encargado? No lo creo. Es más, yo creo que fue un error desde el primer momento. Yo creo que hablar de un gobierno interino no fue un acierto. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una nación con tantas necesidades como es la nación venezolana, ¿tú qué esperas de tu gobierno? Que te resuelva tus problemas, que te resuelva los problemas cotidianos, ¿ok? Y hablar de un gobierno interino era darle a entender a esa nación desesperada por resoluciones que había alguien incapaz de darle solución a sus problemas cotidianos. Transcurrido el tiempo, se ha demostrado que ese gobierno interino no tiene la capacidad de resolver los problemas cotidianos. Ha hecho mucho, ha hecho un trabajo inmenso, eso no se puede cuestionar, pero no tiene la capacidad de resolver los problemas cotidianos. ¿Cuáles son los problemas cotidianos? Alimentación, salario, empleo, inflación, seguridad y el gobierno interino no tiene capacidad para incidir en ninguno de esos escenarios. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo largo del tiempo ese gobierno interino se va desprestigiando. Cuando la gente siente que el gobierno interino no ha sido capaz de resolver sus problemas, deja de creer en el gobierno interino. La bandera que ellos tienen es que el gobierno interino defiende los activos bloqueados de la nación. Sí, pero eso es algo que no resuelve los problemas cotidianos. Ese es el problema cuando desde la oposición se trazan objetivos que son tan altos, que no llegan ni al estómago, ni al corazón, ni al alma del necesitado. Porque para el que está pasando necesidad, más bien el bloqueo de esos recursos lo que hace es incrementar su nivel de necesidad. No están viendo en eso la posibilidad de transitar un camino que los lleve a la solución de sus problemas. Quisiera también su opinión sobre la posibilidad de que el Vaticano y la Iglesia Católica Venezolana pues participen en una posible negociación. Han manifestado estar dispuestos a ser facilitadores. ¿Cómo evalúa su posible participación? Sí, lo veo muy factible y me pareció extraordinario que la Iglesia Católica hiciera esa distinción entre facilitadores y mediadores, porque a veces el sector opositor no lo tiene muy claro, ¿no? El facilitador es aquel que genera las condiciones necesarias y suficientes para que las partes se sienten a conversar y lleguen a acuerdos. Eso es lo que hace un facilitador. El mediador hace lo mismo, pero además el mediador inclusive ofrece algunas opciones de solución, inclusive participa de manera mucho más activa en la mesa de negociación, poniendo algunas opciones de resolución sobre la mesa. Eso no lo hace el facilitador. El rol que ha venido jugando la Iglesia Católica me parece extraordinario y ese ofrecimiento de la Iglesia como facilitador de un proceso de negociación me parece absolutamente valioso. Ojalá lo tomen en cuenta y ojalá que efectivamente pueda participar. Hay un tema que, el papel que juega la Unión Europea en el conflicto venezolano tras enviar una misión técnica para evaluar si son observadores electorales en las megaelecciones.
¿Cómo se puede entender esto siendo este bloque europeo, la Unión Europea, digamos, uno de los primeros que desconoció la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020, de donde salen, digamos, estas mega elecciones? Sí, me parece interesantísimo que la Unión Europea mande una comisión técnica. Ojo, no está mandando una misión de observación, ¿ok? Lo que está mandando es como una comisión técnica, como su nombre lo dice, que va a determinar si existen las condiciones en Venezuela para creer que el proceso electoral del 21 de noviembre puede ser un proceso reconocido a nivel internacional. Falta ver cuál es el trabajo que va a hacer esa comisión técnica, cuál va a ser el resultado del trabajo de esa comisión técnica para poder entonces al final determinar si efectivamente la Unión Europea va a participar o no como observadores. Ahí hay varias cosas que plantear. Primero, la Unión Europea efectivamente participa como observador internacional en comicios en diversos países del mundo, pero tiene algunas condiciones. Una de las condiciones es que debe ser invitado por lo menos con 6 meses de antelación al proceso electoral. ¿Por qué? Porque la observación internacional se hace antes, durante y después del proceso electoral. A la Unión Europea se le está invitando prácticamente 5 meses antes de las elecciones y apenas se está mandando una comisión técnica. Es decir, que la probabilidad de una misión de observación hasta ese momento parece un poco cuesta arriba. Después hay otro tema importante, y es que según la legislación interna venezolana, Venezuela lo que permite es acompañamiento internacional, no observación internacional. Y la Unión Europea no hace acompañamiento, la Unión Europea hace observación internacional. Hay que esperar entonces cuál es el desempeño de esa comisión técnica y cuáles son las conclusiones a las cuales llega para después poder evaluar la posición asumida por la Unión Europea. Pero el hecho de que se mande una comisión técnica me parece muy positivo, me parece muy alentador, porque quiere decir que la Unión Europea está, digamos, montada sobre el riel de la negociación y de la búsqueda de una solución pacífica a la crisis interna venezolana, lo cual no quiere decir, repito, que esté dispuesta a aceptar cualquier cosa que venga de Venezuela. Vamos a esperar a ver cuál es la conclusión de la comisión técnica. Y bueno, otro tema que quisiera tocar, que ha sido noticia desde el 21 de marzo, es este conflicto armado que hay en la frontera de Apure, específicamente, donde pues han denunciado expertos en fuente militar el dominio del territorio, la presencia de grupos guerrilleros en territorio venezolano con total, digamos, permiso, por así decirlo, del gobierno. Lo que ha pasado también con bandas delictivas, por ejemplo en Caracas, que tienen dominado zonas de paz y que han generado días de terror asesinando gente, pero pareciera que la comunidad internacional no se ha pronunciado contundentemente sobre este conflicto armado que hay en Venezuela. ¿Cómo percibe este hecho la comunidad internacional? Porque no lo perciben como un conflicto armado, lo perciben como una situación de violencia extrema y de inseguridad pública, ¿ok? Se han pronunciado en la medida en que muchos gobiernos han emitido alertas a su población, por ejemplo, para que no haga turismo en Venezuela. Eso es una forma de pronunciarse, eso es una manera de manifestarse. Y no lo ven como un conflicto armado, como tú lo llamas, porque verlo como un conflicto armado sería darle reconocimiento de beligerancia a estos grupos delictivos, que son esos, son grupos delictivos. Ahora, más que la actuación de esos grupos delictivos, yo me detendría en algunas otras cosas. El tipo de armamento que utilizan. Utilizan armamento militar. ¿Cómo accedieron esos grupos al armamento militar? Esas son algunas de las interrogantes que el gobierno debe responder. Esas son algunas de las preguntas que la propia administración de Nicolás Maduro debe responder. ¿Cómo es posible que para lograr la liberación de 8 militares venezolanos supuestamente secuestrados por la guerrilla colombiana hubo que hacer un alto al fuego en la frontera? O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que hay que reconocer de alguna manera que hay un control que se ha perdido por parte del Estado venezolano y que es la única manera de facilitar el retorno a la libertad de unos oficiales secuestrados. Es decir, reconocer que ellos tienen un control y entonces nosotros no vamos a disparar, no hacemos nada, un alto al fuego para que tú me devuelvas a los militares venezolanos. Hay un reconocimiento tácito.
por parte de la administración de Nicolás Maduro de la capacidad operativa que tienen estos grupos criminales en territorio venezolano, en la frontera y en parroquias dentro de la capital de Venezuela, ¿ok? Que es lo más grave, porque se pudiera decir, bueno, los espacios de frontera siempre se han prestado para ese tipo de situaciones. Eso es verdad, pero dentro del territorio venezolano nosotros no veíamos algo así desde la época de las guerrillas urbanas, por allá por los años 50, 60 del siglo XX. Ahora, lo ha dicho el gobierno de Colombia, Venezuela está vista como el refugio para los guerrilleros colombianos que no aceptaron el acuerdo de paz. ¿Esto no podría representar un peligro por el hecho de que se extienda, digamos, esa guerrilla por toda Latinoamérica? Por ejemplo, hay un Gustavo Petro que está liderando unas manifestaciones en Colombia violentas. Lo que pueda pasar con esa marea socialista que dicen que están retornando a Latinoamérica, ¿eso no es un peligro para los países del hemisferio? Claro que es un peligro para todos, pero fíjate, yo creo que en ese tema, quienes tenemos acceso a los medios de comunicación debemos comenzar a hacer un cambio en nuestras exposiciones, en nuestros planteamientos. Yo creo que no debemos hablar ni de izquierda ni de socialismo. Okay. ¿Por qué? Porque de lo que debemos hablar es de grupos violentos, desestabilizadores, que buscan la desinstitucionalización de los países latinoamericanos. Y eso los coloca completamente al margen de la ley, que es donde realmente están. Y eso es importante. Yo creo que no hay que pensar en el hecho de que la izquierda llegue al poder. No es que la izquierda llegue al poder, es que estos grupos violentos, desestabilizadores, lleguen al poder. Estos grupos que una vez que llegan al poder lo que hacen es derrumbar todas las instituciones y edificar nuevas instituciones que le garanticen su permanencia en el poder, aniquilar a cualquier sector opositor, destruir cualquier posibilidad de control de gestión, eliminar todo lo que tiene que ver con rendición de cuenta. Hay que hablar de grupos violentos tratando de acceder al poder en América Latina y no simplemente de izquierda, porque cuando hablamos de izquierda minimizamos el impacto negativo que esos grupos tienen para toda la región. Y finalmente, doctora, ¿cómo evalúa la migración masiva de los venezolanos? Ha sido noticia en estos últimos meses hacia Estados Unidos, cruzando el río Bravo, incluso donde hay denuncias que los coyotes de la frontera norteamericana son venezolanos también. Pues lo veo de una forma muy dramática, me parece absolutamente dramático, me parece terriblemente doloroso lo que está pasando con los venezolanos, que un venezolano esté dispuesto a poner en riesgo su vida con tal de, digamos, pasar a un territorio donde cree que puede desarrollar un plan de vida, es absolutamente triste, ¿no? Lo máximo que una persona, un ser humano debe cuidar es su propia vida, y cuando tú pones en riesgo tu vida te das cuenta del nivel de desesperación que está albergando tu propia persona, ¿no? Tu organismo, y eso es lo que está pasando con los venezolanos. La desesperación nos está llevando a hacer cosas absolutamente irracionales, y en estos momentos, después que se anunció el TPS para los venezolanos en los Estados Unidos, este estatus de protección temporal para los venezolanos en los Estados Unidos, es mucho el venezolano que al no tener una visa, porque simplemente no se le han dado nunca, o porque no tiene posibilidad de acceder a ella porque no hay un consulado en Venezuela, o por las razones que sea, o no tiene un pasaporte, porque el costo de un pasaporte en Venezuela es algo absolutamente irracional, que convierte en élite a quienes tenemos acceso a un pasaporte en el país, pues se aventuran en este tipo de expediciones por tratar de llegar por vías ilícitas al territorio de los Estados Unidos con la aspiración de poder beneficiarse de un estatus de protección temporal o algo así por el estilo, ¿no? Okay. Ahora, a excepción de Colombia y Estados Unidos, son pocos los países que han creado políticas migratorias para los venezolanos. ¿Las naciones todavía creen que la migración venezolana es momentánea? No, yo creo que Ecuador también los ha creado, España también ha creado mecanismos importantes para legalizar a los venezolanos. Hay varios países que han sido muy receptivos, el mismo Panamá recientemente dio a conocer también que había una amplitud para legalizar a los venezolanos que estaban en ese país. República Dominicana, que alguien pensaría que eso no iba a ser posible, pues también lo ha hecho.
Yo creo que son varios los países que se han ido sumando, ¿no? Y no creo que piensen que sea un asunto temporal, porque si pensaran que fuera un asunto temporal, simplemente no buscaran los mecanismos para legalizar a los venezolanos. Los venezolanos en esos países se han convertido en una importante fuerza de trabajo. Y para que sean una fuerza de trabajo efectivamente legal, aporten al Producto Interno Bruto de ese país, aporten a la economía de ese país y aporten al fisco de esos países, tienen que estar legalizados. Y eso es lo que están haciendo.